Hola a todos. Continuando con las clases de sociedades, hoy os comentaré qué tipo de ingresos no pagan impuestos y también veremos al final del PowerPoint cómo tributan las ventas a plazos. Voy a empezar con la corrección monetaria. La corrección monetaria se aplicaría exclusivamente cuando la compañía vende o un terreno o un edificio que esté contabilizado como inmovilizado, nunca como existencias, y que además la operación obtenga beneficios. Si hubieran pérdidas, las pérdidas no se actualizan. El motivo del por qué se actualiza es porque estamos comparando en realidad un precio de coste y unas cuotas de amortización con un precio de venta actual. Y si ha pasado bastante tiempo, esos valores no son homogéneos, porque los precios con el tiempo aumentan. Pues aquí habría una inflación. Lo que pretende la norma fiscal es corregir esto. ¿Qué parte del beneficio se entiende que lo ocasiona la inflación y por lo tanto no paga impuestos? Para ello, lo que hace la normativa fiscal es que en la ley de presupuestos de cada año saca unas tablas de actualización. Por tanto, yo tengo que ver en qué año he vendido el activo, localizar esa tabla y la idea del cálculo es la siguiente. Cogeríamos el coste inicial, cogeríamos las cuotas de amortización del año contable y localizaríamos esa tabla de actualización, qué coeficiente le corresponde. Lo multiplicaríamos y tendríamos el valor actualizado. Lo compararía con el valor sin actualizar y tendría la parte del beneficio que no debería pagar impuestos, lo que la norma fiscal le llama corrección monetaria bruta. Pero antes de hacer un ajuste negativo por este importe al 100%, cuidado, porque me piden que calcule un ratio, ya que entiende Hacienda que la inflación no afecta igual a aquellas empresas que se financian con recursos propios que aquellas empresas que están más endeudadas. Pues el ratio que calculo es el siguiente. Cojo el patrimonio neto del balance y lo comparo con el patrimonio neto y el pasivo, que eso corresponde o sería el mismo valor que todo el activo. Si a todo el activo le resto los derechos de cobro y la tesorería, es como si hubiéramos puesto en el denominador inmovilizado. Pues lo que está comparando es qué parte del inmovilizado se está financiando con recursos propios. Pues lo que exige es que este ratio dé más de 0,4, de que me autofinancie en más de un 40%, para que la diferencia anterior esté exenta al 100%. Si no da el 0,40, da menos, lo que ocurre es que a la diferencia anterior le aplicaremos el resultado que dé el ratio. Un comentario. ¿Cómo se calculan o dónde obtengo los datos del patrimonio, el pasivo, derechos de cobro, tesorería? ¿De qué balance? Para ello, debo ver si el activo que vendo lo he tenido la empresa más de 5 años o no. Porque si lo he tenido más de 5 años, puedo elegir o los últimos 5 años o bien durante todo el periodo de permanencia. La idea será la siguiente también. No haré un ratio por cada año y una media de todos los ratios, sino haré un solo ratio con la suma de los 5 años o del periodo de permanencia. Y cogería los últimos 5 balances y sumaría primero el pago neto de los 5 años, el pasivo de los 5 años, derecho de cobro y tesorería también de los 5 años, y con la suma total haría un solo ratio. ¿Que me da más del 0,40? Pues ya está, como ya puedo aplicar al 100% la diferencia anterior, no hago ningún cálculo adicional. Si no da el 0,40, lo probaríamos con todos los datos del año que el activo ha estado en la empresa. Son 8 años, son 10 años, 10 años. Hasta que intentemos que nos dé aquí más del 0,40. Vamos a ver un ejemplo. Yo he vendido un terreno por 300.000 euros, que lo había comprado en el 2002 y que me costó 180.000 euros. Como podéis ver, hay un beneficio, 300.000 menos 180.000, la contabilidad pone un beneficio contable de 120.000 euros. Pues la idea es ver qué parte de ese beneficio no tributaría en el 2013. Para ello, ¿qué he de hacer? Ir a las tablas de actualización
del año 2013 y ver en la línea del 2002 qué coeficiente de actualización hay. Esta sería 1,1790. Ese coeficiente de actualización lo multiplicaría por 180.000, que es el coste, y tendría valor del terreno actualizado. Lo comparo por la sin actualizar y esa diferencia de 32.220 euros sería la cantidad que en principio no pagaría impuestos, que sería mi ajuste negativo, pero con la condición que el ratio anterior os dé más del 0,40. Ya que os he puesto las dos opciones, que en la opción A tenéis 0,30, opción B 0,45. Claro, cuanto da más de 0,40, la ventaja que tiene es que el 100% de este importe es el que nos descontamos. En cambio, si no llega a más de 0,40, del 100% paso a aplicar el 30%. Pues como podéis ver, la cantidad que restaría sería bastante menor. Pues hay que intentar por todas conseguir que el coeficiente reductor dé más del 0,40. Aquí os explico otra ventaja fiscal distinta. En el año 2012, como las ventas de pisos iban muy mal, se intentó incentivar que la gente comprara. Y se creó esta medida fiscal, en que si yo compro como empresa un piso entre el 12 de mayo del 2012 y el 31 de diciembre del 2012, el día de mañana, cuando lo venda, la mitad del beneficio no pagará impuestos. La otra mitad incluso, si una empresa puede acogerse a la deducción por reinversión, y si lo reinvierte, tributaría menos. La única condición que había es que se comprara a terceros, es decir, que no fueran vinculados, es decir, que fueran compañías del mismo grupo o familiares hasta el segundo grado. Por lo tanto, de alguna manera, la ventaja fiscal es interesante. Ya digo, el sentido que tenía aquí era animar las ventas de pisos. A continuación, veremos qué pasa cuando una empresa tiene participaciones en compañías extranjeras. Si yo tengo un 30% de compañía francesa o de Dinamarca o de Holanda, etc., y cobro dividendos o vendo la participación, en cierta forma estoy contabilizando un beneficio o un ingreso que ya he tributado en otro país. Pues hay una doble imposición. Pues esa doble imposición la norma fiscal española la intenta compensar de dos formas. El artículo 21 lo que hace es eliminar la renta, de quitar el beneficio o quitar el ingreso. Y por lo tanto, nunca corre el riesgo la empresa de tributar lo que no ha pagado fuera. Si no puedo aplicar el artículo 21, puede aplicar siempre la deducción por doble imposición. Esa deducción por doble imposición lo que ocurre es que como no elimino la renta, ¿qué compara? Ese ingreso que forma parte de la base imponible, ¿a qué tipo lo estoy tributando en España? Al 30%. Y compara a cuánto lo has tributado fuera de España. Pongamos, por ejemplo, que tributara fuera de España al 20%. ¿Qué pasaría? Te permite eliminar como deducción el menor de los dos, con lo cual eliminarías lo que has pagado fuera al 20%. ¿Qué está pasando? Que estás tributando el diferencial de 10 puntos en España. Pues siempre es más interesante aplicar renta exenta que doble imposición. Pero para aplicar renta exenta en el tema del artículo 21 hay que cumplir una serie de requisitos. Estos son los que menciono a continuación, que se basan primero en una participación mínima, que es del 5%. Si tengo más del 5%, pues la idea es no puedo aplicar el artículo 21. Y además, si es por venta de las participaciones, lo debo haber mantenido ese 5% de forma ininterrumpida el año previo a la venta. Y si es un tema de dividendos, lo debo cumplir en la fecha de cierre del ejercicio, el año de forma interrumpida, para poder aplicar la renta exenta. También es importante, en el apartado B, la tributación del país donde está ubicada la empresa. Se entiende que es un país de una tributación parecida a la española. Por lo tanto, si es un paraíso fiscal, olvídate, el artículo 21 puede aplicarlo. O, por ejemplo, si es Irlanda, que un tipo de gravamen es del 12% en IS, como es muy distinto al tipo español, la idea es que tampoco puedo aplicar el artículo 21. Y también la tercera condición es que esa empresa
que está en el extranjero no fuera una patrimonial, es decir, haga una actividad empresarial. Pues hay que mirar qué composición tiene los activos. Y si superan una parte de ellos como inversiones inmobiliarias, haría que tampoco puedo aplicar el artículo 21. Vamos a verlo con ejemplos. Yo aquí tengo lo siguiente. Tengo una participación en una compañía francesa de un 20%. Y además os digo que lo he mantenido de forma ininterrumpida en los 3 últimos años. Y este año cobro dividendos. Claro, son beneficios que ya han tributado en Francia, que yo como socio ahora los contacto como ingreso y los voy a tributar. Como cumplo todo el artículo 21, lo que haremos va a ser eliminar el ingreso. Pero primero vamos a ver cómo lo hemos contabilizado. El importe bruto del dividendo son 4.000 euros, que es lo que debo contabilizar como ingreso financiero. Luego, al pagarme el dividendo, como soy no residente, me han retenido 1.000 euros. Esos 1.000 euros yo los contabilizo como un gasto de tributos, pagado en el extranjero. Evidentemente, eso no me lo compensa ni la agencia tributaria española ni me lo compensa la agencia francesa. Por lo tanto, ese gasto que está restando no va a ser fiscalmente deducible, porque equivale al impuesto español. Pues hay que hacer un doble ajuste. El negativo por los 4.000 y el positivo por el impuesto pagado en el extranjero. Otra cuestión que quería comentar es que cuando vendo participaciones de una compañía extranjera, los 3 requisitos del artículo 21 había que cumplirlos durante todo el periodo de tenencia de la participación. Si no era así, cuando vendía, para ver qué parte de la plusvalía había doble imposición y estaba exenta, debía hacerlo por deducción, pero no como renta exenta. Pero este tema lo han hecho más flexible a partir del año 2012, que la idea sería que aunque no se cumplan todos los requisitos, con que se cumplan en algunos de los años, una parte del beneficio de la venta también le puedo aplicar el artículo 21. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo aquí tengo el 100% de una compañía francesa. La compré en el mes de julio del 2010, pagué 300.000 euros y me vendo la filial el 31 de diciembre del 2014 por 900.000 euros. Es decir, acabo de obtener un beneficio en el 2014 de 600.000 euros, que es lo que acabo aquí. ¿Vale? 900 menos 300, gano 600.000, que están contabilizados en el grupo 7 en lo que es la cuenta de resultados del año 2014. Pues la idea es qué parte de esos 600.000 euros le puedo aplicar renta exenta del artículo 21. Ya digo, si hubiera sido la venta anterior al 2012, debía cumplir el artículo 21, todos los epígrafes, durante todo el tiempo que tengo el activo, es decir, desde julio del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2014. Aquí os cuento que he cumplido los requisitos, los 3, durante ¿qué ejercicios? El 2010, el 11 y el 14. Pero en cambio, el 2012 y el 2013, si miro la composición del balance de la compañía francesa, invirtió una serie de inmuebles en España cuyo valor de mercado supera el 40% de su activo. Es un porcentaje que supera el límite permitido. Conclusión, no cumple el apartado C. Por lo tanto, aunque no lo cumpla, no quiere decir que todo el beneficio vaya a doble imposición. Vamos a ver cómo lo trata fiscalmente a partir del 2012. Primero, lo que hace la norma fiscal es diferenciar de ese beneficio qué partes son reservas de la compañía francesa y qué parte está por encima de las reservas. Ya que os he puesto qué beneficios la compañía francesa no ha repartido desde que yo he entrado como socio, desde desde el año 2010 hasta el 2014. Son 425.000 euros. De los 600.000, 425.000 son reservas que tiene en el balance la compañía francesa y que han tributado, por tanto, en Francia. Pues en estos casos, ¿qué me dice? Para la parte de reservas, lo que son los años en que cumple el 100% de los requisitos, lo eliminas como renta exenta. Pues la idea sería los 50.000 del 2010, los 180.000 euros del 2011 y los 35.000 del 2014,
los eliminaré por el artículo 21 como renta exenta, tal como os muestro en la diapositiva siguiente. Vale, pues esta parte, 265.000, van por el artículo 21. ¿Y qué pasa con la parte del beneficio que supera las reservas? Que sería la diferencia entre los 600.000 y los 425.000 que hay de reservas en la compañía francesa. A esta cantidad te deja aplicarlo en proporción al total de años que has tenido la participación y de lo que has cumplido requisitos. Y aquí hago una ponderación de 4 años y medio, y de los 4 años y medio cumplo las condiciones, las 3, durante 2 años y medio. La idea sería, os recuerdo que lo compré en julio del 2010, por tanto son medio año 2010 y 4 años completos. Pues en total yo he mantenido la participación durante 4 años y medio y he cumplido los 3 requisitos todo el 2010, 11 y 14, que serían 2 años enteros y medio año. Pues por eso lo pondero por 2 años y medio de 4 y medio. Pues esa cantidad que me da también va por renta exenta. Es decir, que de los 600.000 euros acabo restando por el artículo 21 362.222,22. Y la diferencia podrá ir por doble imposición, el artículo 32. Otro ejemplo que sería de rentas exentas sería qué pasa cuando una empresa monta una oficina fuera de España. Al decir oficina, delegación o establecimiento permanente, cuidado, no tiene personalidad jurídica, lo que sería que los ingresos y gastos de esa empresa, de esa oficina, están contabilizados dentro de la contabilidad de la española. En este caso, ha habido un cambio muy importante a partir del 2013. Si yo monto una sucursal, la idea va a ser, si el primer año me va mal, es decir, tiene pérdidas lo que tengo en Francia, Holanda, Alemania, etc., esas pérdidas antes me las podía compensar con rentas que obtenía en España. Actualmente no. Hasta que no venda la oficina que tengo en Holanda, en Francia o la cierre, no me puedo compensar las pérdidas que se han generado al principio. Aquí tengo un ejemplo. Yo aquí estoy montando una oficina en Holanda en el año 2013 y os cuento el beneficio que se ha obtenido en Holanda durante esos años. El 2013 nos ha ido mal, ha habido más gastos que ingresos. La idea es, esos 30.000 están dentro del beneficio contable de la compañía española, pero como hemos dicho antes, no me lo puedo compensar. Por eso estoy haciendo aquí un ajuste positivo y diferencia permanente. Esos 30.000 euros, en realidad, hasta que no cierre lo que tengo en Holanda o lo transmita, no los voy a revertir. ¿Qué pasa en el 2014? Holanda tiene beneficio por 20.000 positivos, pero no va a tributar nada, pues acaba compensando parte de la pérdida del año pasado. Por lo tanto, yo no puedo eliminar como ingreso o como renta esos 20.000 euros, porque no han tributado en Holanda. En el año 2015 todavía le quedan de los 45.000 de beneficio de Holanda por compensar 10.000 de 2013. Pues realmente tributa en Holanda 35.000 euros. Que si se cumple todo el artículo 22, como ya han tributado en Holanda, ahora sí que la compañía española ese beneficio lo puede eliminar. Igual ocurre en el 2016. ¿Veis? Los 35 los elimina y los 60.000 los elimina como renta exenta. Y dentro del tema de ingresos que no tributan, por último os hablaré de qué ocurre con determinado tipo de activos intangibles, que además también ha habido cambio en la normativa. Aquí me he de fijar muy claramente en qué fecha se hizo la operación. Si se hizo antes del 29 de septiembre del 2013, se le aplica la normativa anterior. La normativa anterior se basaba en que, primero, solamente puede aplicar renta exenta si el activo intangible lo cedías, si lo vendías, no. Y además, la renta exenta se calculaba sobre los ingresos, sobre la facturación. ¿Qué le cobras por royalties a la compañía que ha cedido la patente, el proyecto, el conocimiento, etc.? Y además, había un límite, es decir, de lo que le habías facturado, el 50% no tributaría hasta que hubieras repercutido en facturación 6 veces su coste.
Pero llegaba un momento que de alguna forma, cuando había superado 6 veces el coste, todo lo que le facturaba lo tributaba. Tenían que ser partes no vinculadas, afecto a la actividad económica y además que lo que cedes a terceros lo hubiera desarrollado íntegramente la compañía que lo cede. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo aquí que mi empresa ha desarrollado unos LEDs para incorporar a la ropa. La idea sería, lo cedo, lo que he desarrollado, a una compañía totalmente ajena al grupo. Y lo he cedido por un periodo de tiempo de 5 años. Le voy a cobrar de ingresos 150.000 euros cada año. A mí desarrollar esa tecnología me ha costado 100.000 euros en contabilidad. Pues la idea es, mientras yo facture 6 veces los 100, de 600.000 euros, de la cantidad que facturo, la mitad está exenta. Pero cuando yo he facturado 600.000 euros, lo que facture por encima de esa cantidad lo tributo al 100%. Fijaros, si son 5 años, el primer año de los 150.000 elimino la mitad, igual el segundo año, el tercero y el cuarto, que serían los 600.000 euros. Pero si os fijáis, el último año, 2016, ya no puedo hacer renta exenta, tributo el 100%. Esa es la forma de los contratos que se han firmado antes del 29 de septiembre del 2013 y que se aplicará igualmente aunque estemos en el 2014. ¿Qué pasa con los contratos que se firmen a partir del 29 de septiembre del 2013? La novedad es, primero, que aparte de ceder el activo intangible, también se tributará menos si lo vendes, pero hay que venderlo a una compañía al margen del grupo. Otra novedad también es que en vez de aplicar la parte que está exenta sobre lo que facturo, se aplica sobre la renta, es decir, ingresos menos gastos. Luego también es importante que la cantidad que está exenta es mayor. En lugar de un 50 es un 60% y no tiene límite. Ya no existe lo de 6 veces el coste, lo han eliminado. Si fuera un activo lo que estoy cediendo que no figura como activo en balance, como el cálculo 60% va sobre la renta, estiman que lo que facturo es renta el 80% y de eso aplicaríais el 60%. Y también lo que han cambiado es que ya no hace falta que la compañía que se beneficie de la ventaja fiscal lo haya financiado al 100%. Y que lo haya desarrollado solamente en un 25%. Puede contar con soporte a nivel de grupo. Vamos a ver un par de ejemplos. Aquí os he puesto la novedad que si vendo un activo intangible, de la plusvalía de la venta puedo aplicar renta exenta. ¿Veis? En diciembre del 2013 vendo a otra compañía un diseño industrial. Al margen, eso sí, de grupo. Le cobro 300.000 euros. Yo contablemente la patente figuraba por 150 y estaba amortizada por 65.000 euros. Y como hay un entrenador por en medio, le pago una comisión de 45.000 euros. El tema va a ser ver qué beneficio he contabilizado. Si lo calculamos, haríais precio de venta sin el IVA, 300.000 euros, la parte de la patente que no está amortizada, beneficio bruto, 225, pero como hay comisiones y gastos de la operación, lo restaríamos. Pues beneficio neto, 180.000 euros. Pues de esos 180.000 euros, el 60% no pagaría nunca impuestos. Sería un ajuste permanente. ¿Veis? Vender activos intangibles, actualmente de la plusvalía tampoco tributo el 60%. Y aquí he puesto otro ejemplo de que cedo un activo intangible que no figura como patente en el balance. Pues ¿cómo calculo la parte que está exenta? Fijaos que el contrato lo hemos firmado después del 29 de septiembre, es decir, 1 de octubre del 2013. Tiene que ver con una forma secreta no digo de qué tema es, pero es conocimiento industrial. Cobraré 180.000 euros, ¿vale? Pero ese activo no figura en balance. Pues claro, para calcular una renta que sea esos menos gastos, tendría que estar en balance. Pero lo que está diciendo es, se supone que si el activo no está en balance, se le aplicaría como renta
el 80% de lo que he facturado este año y a los 144.000 euros le aplicaría el 60% como renta exenta. Eso quiere decir que aunque esté contabilizado, ese importe no tributa, haría ajuste negativo, diferencia permanente. Y por último, más que hablar de una renta exenta, voy a hablar de un diferimiento, y el tema de las ventas a plazos. Cuando yo vendo un producto, acciones, un inmueble, y el precio que pacto con el comprador lo voy a cobrar una parte más tarde de un año, yo puedo optar por tributar el beneficio de la venta proporcionalmente a cobros. Es el artículo 19.4 el que me autoriza que si transmito la propiedad y lo que transmito para cobrarlo, al menos el último recibo va más tarde de un año, se puede optar por tributar proporcionalmente a cobros. Pero cuidado, si aceptáis pagarés o letras y las descontáis, luego tenéis que reintegrar de forma anticipada lo que no habéis tributado. Aquí, insisto, es un diferimiento. No es que la renta esté exenta, sino lo voy a tributar en proporción a lo que voy cobrando. He puesto un ejemplo a continuación que entre compañías que están asociadas, una le vende una máquina a otra del grupo. A ver, la vende por 120 cuando en contabilidad figuraba por 100. Hay un beneficio de 20.000 euros. Y como pertenece al mismo grupo, lo que acuerdan es lo siguiente. Te pago el IVA ahora, pero en cambio el precio de venta, aunque te la facturo en el 2013, te lo cobro en partes iguales en 2 años. Pues la idea sería, la que vende contablemente da un beneficio en el 2013 de 20.000 euros, pero como no ha cobrado nada del precio de venta, no tributa nada a nivel fiscal, lo difiere. Y lo que tiene que hacer es que como luego cobra el precio acordado en partes iguales 2014-2015, luego va a tributar 10 y 10. Pues la idea sería, como podéis ver, lo controlaríamos como la diferencia temporaria, como un pasivo imponible. Lo que hoy no te ingreso, te ingresaré más tarde. Sobre todo aquí tenemos una cuestión importante. Si la compañía vinculada deja de pagar en la fecha acordada, debo reintegrar igualmente el beneficio fiscal. Luego hablaríamos qué hago con el saldo del moroso, pero no puedo decir, como no lo he cobrado, no lo ingreso. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en próximas sesiones.